Consultores expertos. Articulamos la tecnología. Hola, hola, bienvenidos a su canal de consultores expertos. Recuerde nuestro numeral, gerencia a la criolla. En esta ocasión traigo un tema súper interesante. Tiene que ver con el agilismo, con este mundo y con esta transformación ágil que están viviendo todas las organizaciones moderadamente medianas y grandes en el país, y algunas chicas también están sumergidas en el mundo ágil. Y entonces, pues estos principios que nos da el agilismo nos van a permitir como tener un escenario o un contexto distinto para poder afrontar esta nueva realidad que estamos viviendo después de esta pandemia. Y entonces, si no le pegamos a este tipo de tendencias, si nos unimos a ellas, pues podemos generar valor. Y entonces, qué bien, bienvenido sea el agilismo. Pero eso tiene un contexto y un marco que la idea es que durante estas sesiones de capacitación de este curso intensivo que quiero dar ágil, podamos ir transformando ese pensamiento y podamos ir volviéndolo una realidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo podemos interiorizar de alguna forma en la organización? Tenemos que llevarlo a otro nivel y entonces la posibilidad está sobre el terreno. Entonces hoy les traigo este tema súper chic, súper bacano. Y espero que les guste. Entonces, en el manifiesto ágil, dentro de ese contexto está el mindset, la forma en cómo pensamos. Y dentro de ese manifiesto ágil, que digamos, distintamente la metodología o el tipo de framework que tú quieras trabajar, se basa en lo que es el manifiesto ágil. Esto les cuento que más o menos para el 2001 un grupo de expertos, más o menos unos 17 expertos, se reunieron para definir esto, que es como la base, y ello queriéndose olvidar de esas prácticas rígidas, rigurosas, extensas y que no generaban mucho valor en algunos casos en ese momento. Y entonces plasman lo que es el manifiesto ágil y empiezan a identificar como los elementos base sobre los cuales van a ser como, se van a dar como esos pilares sobre lo que todo lo que es la cultura ágil se va a resguardar. Entonces, para esta sesión les traigo los valores que vamos a encontrar en ese manifiesto ágil, que es como ese como un acuerdo al que se llegó para salir de la cotidianidad, para empezar a absorber un poco ese cambio que nos impactaba tanto con lo tradicional y con lo estructurado que teníamos en ese momento determinado. Entonces, de ahí pues llega cada uno de estos principios. Entonces, básicamente, el manifiesto ágil me va a permitir poder identificar eso que requiere la organización para poder hacer agilismo internamente, indistintamente por el camino que te vayas. Entonces, ¿qué tengo? Cuatro principios. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Este es nuestro primer valor. Muy interesante la forma como nos lo presentan. Normalmente nos lo presentan a la izquierda lo primero y después del sobre a la derecha. Acá estoy haciendo como que nos quede el uno encima del otro para empezar a darle esa connotación. Entonces, mira, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Eso nos dice nuestro primer valor. Nuestro segundo, software que funciona sobre esa documentación que es exhaustiva. Miren qué interesante, hasta ese momento la documentación era muy cargada en los sistemas de información y en los desarrollos. Recordemos que esto tiene una base en desarrolladores, en gente que hacía software y pues encontraba esa mala práctica que se llevaba en el momento y la idea era cambiar el chip. Por eso nos nacen estos valores. Ya vamos dos, vamos para el tercero. Colaboración con el cliente sobre negociación de contratos. Esto no quiere decir que estoy olvidando lo de arriba o que estoy primando más lo de arriba. No, sí estoy primando más lo de arriba sobre lo de abajo, pero no estoy desconociendo su importancia. Y eso, digamos que es un ejercicio clave que hay que hacer. No quiere decir que voy a desentenderme del otro, sino que los entiendo a los dos, solo que estoy primando lo de arriba sobre lo de abajo. Básicamente ese es como el escenario. Y el cuarto, responder al cambio sobre el seguimiento del plan. Entonces miren que ya tenemos
el mindset ágil, lo que conocemos como el mindset ágil, que son esta serie de principios y valores que nos vamos que vamos a ir interiorizando para poder entender y asumir el agilismo organizacionalmente y generar esa transformación hacia el cambio, esa transformación digital que en muchas de las organizaciones queremos dar, pero debe ser claro que esto involucra pues entenderlo, asumirlo y cambiar la cultura, porque cuando tú vas a hacer eso pues requieres una gran cantidad de esfuerzo. Bueno, miremos cada uno en detalle, con eso generamos un mejor contexto y un mejor entendimiento de lo que es cada uno de estos valores. Bien, el primero, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. ¿Estoy primando qué? Estoy primando el ser humano. Estoy entendiendo que el ser humano está por encima. ¿Por encima de qué? De los procesos. Muchas veces nos quedamos en los procesos y nos olvidamos del resto. Entonces en el agilismo no vamos a buscar que eso suceda, sino vamos a buscar que ocurra lo opuesto. Y ahí aparece una palabra que va a ser mágica, Gemba, que nos va a hablar del lugar real, del sitio real en el que ocurren las cosas. Muchas veces estás en una reunión y estamos todos chateando, pero estamos ahí y entonces necesitas comunicarle algo a un compañero y no le dices verbalmente teniéndolo enfrente, sino se lo dices por el móvil, se lo dices por el celular. De eso se trata, de que no tengamos esa distancia, de que la distancia nos hace daño. Entonces ese Gemba es ven, acércate, estás ahí, pues háblame, entiéndeme. El agilismo tiene que ver mucho con el ser humano, con ese entendimiento que debe haber, pues, por cada una de las personas, pero también por los otros. Entonces eso va a ser real, eso va a ser algo que me permita entender al otro más allá de lo procedimental. Y hay otro que es muy connotado también, que se llama Genshi Genbutsu, que te dice ve y observa. Da importancia a las personas. Muchas veces estamos resolviendo las cosas en la oficina y no nos preocupamos por ir al sitio a identificar qué es lo que está sucediendo. En lo tradicional eso pasa muy constantemente. Las personas se meten en su mundo y cuando salen del mundo se dan cuenta que el mundo cambió. Entonces ese escenario es la invitación, o digamos que aquí es una invitación a que vayas, a que observes. En el agilismo no busco que hayan distancias, no busco que estemos distanciados, no busco que hayan dos mundos distintos, sino todos compartimos y todos estamos en el mismo mundo. Por consiguiente, yo aprendo de ti, tú aprendes de mí. Y entonces debo darte la importancia, debo poder ir a observar. Si tengo equipos distantes, debo buscar que se junten, que estén cerca, que puedan entenderse entre ellos. Eso va a ser súper valioso aquí. Debo acortar la distancia. Muchas veces gestiono trabajo a la distancia sin conocer qué está pasando con la otra persona. Me desentiendo completamente de la situación de las otras personas. Aquí no, aquí yo busco estar cerca, aquí yo busco entender al otro, que me entiendan. Eso es una base clara y clave en el agilismo. Estamos fallando en agilismo, ¿por qué? Porque no entendemos eso. Nos cuesta entender al otro. Entonces acá la invitación es ven, escúchalo, entiéndelo, interprétalo. El mundo cambia. Esos son los mensajes. Debo desarrollar esas motivaciones intrínsecas y extrínsecas. ¿Y qué es eso? Eso suena como raro. No, es fácil. Miren, las intrínsecas son las que me nacen de adentro y las extrínsecas son las que nacen por el medio. Entonces yo te digo, mañana tienes que hacerme un informe, pues eso es una motivación extrínseca, ¿cierto? Te lo están imponiendo. Pero si tú estás en tu organización y dices, mañana voy a estudiar cálculo, voy a estudiar álgebra, voy a hacerme un curso de arte, pues esa es una motivación intrínseca, te está saliendo de adentro. Yo tengo que gestionar ese tipo de motivaciones porque lo que está adentro tuyo
probablemente es más productivo que lo que sale a lo que tenemos en el exterior. Entonces, si yo me motivo, lo hago con más esfuerzo. Si yo me motivo, soy más esmerado en hacer lo que estoy haciendo. Soy más pulido, soy más, de alguna forma, más entregado hacia las cosas. Y me gusta. Y eso es lo más importante. Si estás en la cultura ágil, tiene que gustarte lo que haces. Y aquí buscamos que eso nos guste, pero no nos gusta que nos vayan a tratar mal, que nos vayan a ordenar o que nos vayan a imponer. Eso no gusta. Por consiguiente, yo tengo que empezar a hacer un ejercicio fuerte de cambio cultural, si no el agilismo no va a entrar a mi organización y no va a entrar de la forma como debiese ser. Y entonces no te va a generar el valor que debiese generarte. De pronto te genera valor, pero es mucho menor que el que debiese generar. Y también busco o tengo herramientas que facilitan esa colaboración y la comunicación para que las cosas fluyan. Entonces me prima los individuos e interacciones sobre el proceso, sobre el procedimiento, sobre las herramientas robustas. Entonces, miren qué interesante este primer valor. Yo creo que nos queda muy claro a qué hace referencia el primer valor. Bueno, miremos el segundo. El segundo me habla de software que funciona sobre documentación exhaustiva. Esto va a ser súper clave porque hace muchos años desarrollábamos 3 años y después entregábamos. Y entonces el usuario nos decía, no, eso no fue lo que yo te pedí. Y miércoles, pero es que ya está, ya hicimos el esfuerzo, ya desarrollamos. Muchas veces terminábamos recibiendo software que no era conveniente para la organización porque la organización ya había pasado el momento en donde se requerían ciertas cosas y el software aún no lo asimilaba, o sea, no había pasado el cambio por él. Y entonces eso nos pasaba en la organización. Ahora, ¿qué nos dice? Oye, ten en cuenta que el software debe funcionar más allá de que tengas una documentación muy completa. Y aquí el indicador relevante es, ¿funciona o no funciona? Y si tienes razón, ¿cierto? Cuando haces algo tiene que generarte valor, tiene que funcionarte para que tú lo uses y te encariñes con él. ¿Qué tal tú compres tu dispositivo móvil y no te sirva? Pues tú no vas a estar a gusto, eso no te va a gustar. Entonces, miren qué interesante. Entonces, ¿funciona o no funciona? Tangibilidad de los entregables. Debo poder identificar ese valor y volverlo tangible. Muchas veces entregamos o mostramos avances en los proyectos con un documento que no nos dice nada. Ah, sí, es la evidencia que hizo el proceso. Sí. ¿Para qué sirve? Para nada, porque efectivamente no me está generando ningún valor. Aquí busco que la tangibilidad de los entregables sea interesante, sea relevante para el cliente, porque yo quiero generarle valor, yo quiero generarte valor. El agilismo busca generar valor. Entonces miren qué interesante este cuento. Es muy chévere. La carreta es súper interesante. Debo poder hacer un feedback temprano. ¿Y qué es eso? Debo poder retroalimentar rápidamente. Si yo retroalimento, ¿qué oportunidad tengo de mejorar? Ah, pero puedes encontrar errores. Sí, eso busco errores. Porque cada vez que encuentro un error, tengo una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? De mejorar. Puedes cambiarlo. Puedes mejorarlo. Entonces, si busco tener las cosas perfectas, nunca van a estar perfectas. ¿Sí? Lo perfecto raya con lo bueno. Hay veces nos toca sacar lo bueno porque a lo perfecto no alcanzamos. Entonces acá te dice, no, haz un feedback temprano, rápido, para que estés retroalimentándote de lo que está cambiando y esa otra parte que es tu cliente entienda hacia dónde va el cambio, entiendan que lo beneficia y lo pueda de alguna forma proyectar para el ejercicio. Debo solo documentar cosas que son relevantes. Hay veces nos desgastamos haciendo la documentación de todas las funcionalidades y resulta que hay funcionalidades que en el desarrollo se quedan obsoletas, o sea, no funcionan. Ya no son viables para el negocio. Y entonces toda esa documentación se pierde, porque en ese momento pues me toca tomar la determinación de no hacer ciertas cosas. Yo tengo que entender el cambio y entonces si estoy entendiendo el cambio yo no puedo mirar muy a futuro porque ese futuro si hago un detalle muy alto pues va a generar que tenga pérdidas. Entonces yo qué hago, simplemente como tengo feedback temprano, eso lo documento muy bien y voy sobre el camino documentando, pero no entregándome a la documentación exhaustiva. Por eso el principio es genial. Yo creo que hasta aquí este principio nos queda súper claro.
Recuerda, esto es toda una capacitación, vienen más videos, viene más material. Suscríbete al canal, te garantizo que no te arrepientes. Vas a tener muchísimo más material. Aparte, estos documentos los vas a poder descargar en el blog que tenemos del canal. Entonces, todo está dado para darte esa experiencia de conocimiento, pero por otro lado, permitirte llegar a él sin que te cueste. Entonces, bienvenido y no dudes en darle me gusta porque puedes conocer la información relevante que estamos sacando todos los días para poderte llegar con información de calidad. Bueno, muy bien. Sigamos, colaboración con el cliente sobre negociación de contratos. Miren qué interesante. Resulta que el cliente no sabe lo que quiere. Cuando tú te sientas con un cliente, él realmente no sabe lo que quiere. Y cuando identifica lo que quiere, te va a decir que todo es prioritario. Entonces yo tengo que como que empezar a conocerlo, empezar a entenderlo, empezar a identificar sus necesidades. Y eso implica que yo me integre mucho a él, ¿cierto? Que yo no piense que él es el cliente y que simplemente me está pagando y su función es que paga y yo le entrego algo al final. No, aquí el cliente es parte de ti. Aquí el cliente juega en tu equipo. Aquí el cliente es un jugador valiosísimo. Te articulas con él para generar aún más valor. Entonces acá el cliente va a ser ese ser o ese rol que te va a permitir crecer e identificar esas necesidades y generar el valor. Si no tienes una buena relación con él, pues no le puedes generar valor. Entonces el cliente, a pesar de que no sabe lo que quiere, como que nosotros lo tenemos que guiarlo. Pero para guiarlo debemos de compenetrarnos muy bien con él. Entonces debemos de tener una excelente relación y entender que más allá de la negociación es una relación mutua de apoyo, de ayuda, de colaboración y así tú puedes encontrar valor de lo que se está haciendo. Entonces hago colaboración antes de negociación. Hago conversación de entre el cliente y el equipo. Hay veces, no, es que solo el product owner es el que puede hablar. No necesariamente. Aquí en el agilismo, el cliente puede hablar con los desarrolladores. El cliente puede hablar con el equipo, puede aclarar. El cliente es nuestro amigo y debe formalizarse una relación de bienestar entre los dos de una forma muy interesante. Debo poder, si bien las negociaciones, los acuerdos y las promesas son muy importantes, no las estoy dejando en otro lado, prima o va a valorarse más la amistad que yo tengo con ese cliente. Bueno, este es el tercer valor. Nos falta el cuarto y último, responder al cambio sobre seguimiento de un plan. Y esto significa entender que el mundo es VUCA, que es volátil, es incierto, es complejo, es ambiguo. No lo entiendo, no lo interpreto. Por eso el agilismo va tan bien con el cambio, porque el cambio, más allá de un plan estricto, me va a permitir avanzar, me va a permitir mejorar. Debo tener empirismo, debo hacer práctica, debo tener interacciones para saber qué se ajusta, qué no se ajusta, qué está bien, qué no, qué puedo ajustar, qué puedo modificar. Debo ajustar los cambios incluso antes de terminar. Aquí el cambio es bienvenido, va a ser un escenario de bienvenida que me permita recibirlo de manera positiva y genere valor sobre el usuario. No debo seguir el plan ciegamente. Debo poder saber cuándo y cómo cambiar las cosas para beneficio del cliente, para beneficio de esa generación de valor que quiero en el agilismo. El agilismo está detrás de esa generación de valor. Bueno, creo que ha sido una exposición de estos valores significativa. Espero que te hayan dejado algo, que puedas seguir participando. Te agradezco muchísimo el seguir esta capacitación de la forma como lo estamos haciendo, el seguir cada una de las entregas en video para que te des cuenta cómo avanzas y cómo lo entiendes y cómo interpretas el agilismo para que lo puedas llevar a una organización. ¿Por qué no? Ser un Scrum Master, un Product Owner, escalarlo, hacer un Safe. Todo eso viene en próximas capacitaciones. Suscríbete al canal. Te agradezco el haber estado y recuerda que esto es Consultores Expertos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias.